Listo, ya estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que se conectan a través de la red de ADIR, Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, para convocados a partir de lo que es hoy la celebración por el Día Internacional por la Tolerancia, decretado por la UNESCO en 1994 a raíz del el año 125 del nacimiento de Mahatma Gandhi, como una forma de invitar a las naciones a la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Así lo dice textualmente la página de de la UNESCO, entre las culturas y los pueblos. Pero nosotros sabemos, y todos saben, si miran desprejuiciadamente, que la religión es parte fundante de toda expresión y toda realidad cultural, ¿sí? Y de toda identidad de los pueblos, ¿no? Ya sea eh, como estructurante claramente y se genera en una religión o como las creencias fundantes de las identidades culturales. Tanto es así que hoy en día nos vemos invadidos de aquello que llaman en inglés fake news, falsas noticias, ¿no? Que escuché a alguien decir lo que significaban, no lo voy a repetir, pero es muy claro. Bueno, sí lo voy a decir. Era un montón, ¿qué son las fake news? Un montón de excremento. O sea, así de... Y que se levantan, se sostienen, se enganchan con las creencias, con las creencias. Y de las creencias levantan prejuicios y así controlan la opinión de mucha gente. Y por eso es que hoy en día hemos querido, para conmemorar este día como ADIR, tener a los invitados que ustedes ven entre nosotros, partiendo por Nancy Falcón, que ella es musulmana, es directora ejecutiva del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, que para los que para acá en Chile es lo mismo que aquí es Catarata, ¿no? Y un saludo a nuestros hermanos musulmanes de Catarata. Y también tenemos con nosotros entonces a Ruti Libram, que es estudiante del seminario rabínico. Esperamos la primera rabina en Chile y es profesora en el Santiago College de religión judía, profesor de religión judía, ¿no? Bueno, Mohamed Rumi, nuestro presidente de ADIR, también relacionador público de la mezquita Al-Salam y del Centro Islámico de Chile. Y Daniel, que está con problemas de conexión, ya vamos a poder verlo, pero es claramente de la comunidad israelí sefaradí, él es el rabino de la comunidad sefaradí, también miembro de nuestro directorio, eh, vicepresidente de nuestro directorio y desde muchos años trabajando juntos con Mohamed, él, yo y varios otros en el diálogo interreligioso. Bueno, yo quisiera partir poniendo sobre la mesa de nuestra conversación la realidad en que hemos estado nuevamente invadidos, ¿no? En términos de cómo se manejan las noticias y se deja ver la intolerancia que hay hacia las creencias religiosas, como significa eh, considerar al Islam como una religión terrorista, ¿no? Y por otro lado la islamofobia y por otro lado la fobia hacia el pueblo judío. En Niza, el 29 de octubre, 3 personas murieron. En Viena, 2 de noviembre, 5 muertos y más de 20 heridos. En Kabul, Afganistán, el 2 de noviembre, 22 muertos en la universidad. Y es muy probable que están pasando muchas otras cosas que no sabemos, que no vemos, obviamente tampoco,
pero que están carburando equivocadamente, y eso es lo que queremos conversar para establecer los principios de la tolerancia, carburando equivocadamente este prejuicio existente que los más intolerantes son los religiosos, que los religiosos no están por la tolerancia, sino que por entrincherarse de sus creencias. Y básicamente esa realidad hace que se presten fácilmente para ser instrumentalizados para otras odiosidades, ¿no? Eh, que se levantan y se establecen en nuestro mundo, digamos, ¿no? Nosotros en Chile y no sé, Argentina también, vamos a saber por Nancy, gozamos de alguna manera de buena salud, ¿no? Gozamos de buena salud. En eso siento que ADIR ha cumplido una muy linda labor de generar no solo diálogo, sino que también amistad. Mohamed y Daniel tienen hasta buenas anécdotas de lo que significa salir juntos y parar a un policía para que no les pase una infracción, ¿te acuerdas? Lo puede contar Daniel. Bueno, y también con Ruth hemos trabajado juntos a nivel de escuelas, colegios, y me imagino que la experiencia de Argentina debe ser tan rica, obviamente, como la que nosotros acá implementamos. Entonces, partiendo de ahí, me gustaría preguntarle, ¿qué principio hacia la tolerancia, hacia lo que significa la tolerancia, se pueden establecer o se pueden decir con claridad desde el Islam, desde el judaísmo? ¿Ah? Partamos con las voces de Nancy, nuestra invitada, y después le pedimos a Ruth, de ahí suma Daniel y Daniel. O sea, Mohamed y Daniel. Nancy, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Primero, agradecer a DIR la convocatoria y la posibilidad también de poner estos temas tan importantes que a veces no están en conferencias, no está la posibilidad de estar juntos hablando de un tema tan importante en común. Y un gusto a Mohamed, a Ruti y a Dani, es un gusto conocerlos por la virtualidad por ahora. Inshallah, el año que viene se modifique un poco. Pero bueno, es esto que vos decías, Omar, justamente se toma a veces, primero este tema que vos hablabas de las fake news, que es algo tan común lamentablemente, ¿no? En la era de la comunicación donde uno supondría que con todos los dispositivos que hay tenemos que estar todos conectados y comunicándonos, sin embargo la no comunicación es más fuerte muchas veces que la comunicación fidedigna, ¿no? Uno ve una noticia y no sabe si es mentira, si es real, la tiene que volver a chequear, tarda más en chequear una noticia que en las épocas que yo era chiquita, qué sé yo, en otras épocas. Pero justamente las religiones nos tienen que ayudar a esto, a volver a la esencia, ¿no? Cada uno tiene una cierta, es un cierto modo de vivir y de hacer paz en el mundo, ¿no? O eso es lo que debería ser la religión. Yo siempre recuerdo un pasaje del Sagrado Corán, que es nuestro libro sagrado de los musulmanes, que dice, Dios habla a la humanidad y el Corán dice, a cada uno de vosotros, dice Dios, a cada uno de los seres humanos, le asignamos una ley y un modo de vida distintos. O sea, ya de por sí el Corán acepta la diversidad, de que existen diferentes formas de vivir, diferentes formas de adoración a la divinidad. Dice, si Dios hubiera querido, si Allah hubiera querido, ciertamente los habría hecho una sola comunidad. Es decir, no tendríamos discusiones teológicas ni de forma de rezar, seríamos todos una sola comunidad, pero así lo dispuso para probarnos, dice el Corán. Y uno dice, bueno, pero ¿para probarnos en qué? Para probarnos en lo que les di. Inmediatamente dice, competir en las buenas obras. Creo que es algo como muy paradigmático de la esencia del mensaje del Corán. No solo que la diversidad es algo que Dios creó, o sea, es la manera que tiene Dios de crear el mundo, es la diversidad, sino que es una prueba para que compitamos, pero no compitamos de una mala forma, ni a través del odio, ni a través de la lucha, ni a través de lo negativo, sino que compitamos por las buenas obras, ¿no? Y muchas veces, y tengo la experiencia también de Argentina, como vos bien decías, la Fundación Catarata es como
nuestro centro ALBA de Chile. Nosotros pertenecemos a un movimiento mundial que se llama HISMET, que quiere decir justamente servicio, y esta cosa de competir en las buenas obras, desde ALBA por lo menos, y de Argentina muchas instituciones también, lo hacemos en conjunto. Si tenemos que hacer buenas obras, no vale que las hagamos solos. Si está la comunidad judía, si está la comunidad cristiana, si está la comunidad budista, si hacemos todos algo bueno, es mucho mejor que hacerlo solos. Y creo que eso es entender un poquito más el mensaje que el Corán trae a la humanidad, porque si bien es un libro sagrado para la comunidad islámica, el Dios del Corán le habla a la humanidad por entero, no le habla a los árabes del siglo VII, le habla a la humanidad. Por lo tanto, ese mensaje tiene que ser un mensaje vivo. Entonces creo que hacer vivo el mensaje de nuestro libro tiene que ver con entender que estamos creados en la diversidad. Y en esa diversidad, a mí no me gusta la palabra tolerancia, un poco por lo que tú decías al principio, porque suena que no es una relación recíproca la tolerancia. Alguien tolera a otro desde un lugar por lo menos más arriba que otro. Pero en otros idiomas es diferente, eso lo logro entender. Tolerancia a nosotros no suena así. A mí me gusta más la palabra respeto, que es una relación más recíproca y más igual. Si entendemos que nuestra divinidad crea en la diversidad, entendemos que tenemos que respetarnos entre todos, porque así es poner en obra lo que Dios quiere para nosotros. Y creo que eso es el mensaje de todas las religiones. Hablo del Corán porque es lo que conozco en profundidad, pero todas las religiones tienen una esencia que tiene que ver con la paz y tiene que ver con el trabajo de reparar el mundo que no está entero. O sea, que Dios nos da esa herramienta para que trabajemos juntos, respetándonos, para arreglar eso que todavía no está bien. Así que en ese sentido creo que estamos todos en la misma línea. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Ruti. Bueno, estaba pensando mientras hablaba Nancy que qué bueno que estamos estas dos religiones representadas aquí, que mucha gente cree que somos enemigos, ¿no? Que nos odian, que los odiamos, y en realidad venimos de la misma raíz, de la misma zona, y nos derivamos en el mundo y aparecimos en distintos lugares del planeta porque quizás tenemos una misión, como vos decías, de mejorar el mundo en distintos espacios. Y también estaba pensando que lo de las fake news no es un fenómeno tan nuevo, que viene del siglo I, siglo II. Nosotros los judíos fuimos acusados de cosas terribles. Se nos quedó, se nos congeló, congelada. Ruti. No escucho nada yo. No, sí quedó. A ver, Mohamed, danos tu parecer y de ahí le damos nuevamente Vamos a Ruti. la palabra a Ruti cuando vuelva. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum a todos. Aleikum salam. Nancy hizo mención la sura Las Ovejas, la Aya 93, que yo tenía también incluida en hablar de ella. Es poderosa esa Aya, porque el que habla en primera línea es Dios, no es su profeta, o no es otro profeta aparte del nuestro. Dios dice, si a mí se me hubiese placido, toda la humanidad creería. Y la pregunta es, ¿cree toda la humanidad? Evidentemente que no. Entonces nosotros, ciudadanos de a pie, no somos nada para enrostrarle a otro su otra fe distinta a la mía. Porque Dios, en el cual todos creemos, fue el que permitió esa diferencia. El asunto del fake news
no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Nosotros los musulmanes eh, somos sunitas, en el caso mío soy musulmán sunita. Sunna significa costumbre, y dentro de mi falencia como ser humano, yo trato de replicar en mi vida lo que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hizo en su vida, ¿no? Y creo en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, pero además en las tradiciones proféticas, que son los hadices. Y aquí viene el fake news. Hadís es algo que no está en el Corán. Vino una persona y le preguntó al profeta: quiero hacer la peregrinación, pero tengo a mi cargo a mi madre. No tengo hermanos, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo amigos, no tengo a nadie con quien dejar a mi madre. Tampoco tengo dinero para pagarle a alguien para que la cuide. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué le dice el profeta? Usted no puede ir. Usted, su deber es cuidar a su madre, y ese es su primer deber. Ella lo cuidó cuando era usted chiquito, y usted tiene que cuidarla a ella y protegerla. Eso es una pequeña ley, es un hadiz. Hoy, cuando un musulmán se ha enfrentado al mismo problema y va donde un imán y le dice: tengo este problema, el imán recurre a ese hadiz. Dice: el profeta dijo en tal época y usted tiene que hacerlo, señor. Bueno, hay casi 200.000 hadices de dichos que el profeta dijo cuando estuvo vivo. Están clasificados por estudiosos y por temas, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando murió el profeta? Hubo tipos que aprovecharon y crearon fake news, hadices nuevos, ¿no? Donde evidentemente decía: el profeta dijo que cuando vean a Mohammed Rumi en la calle, denle $1, porque es un buen muchacho. Yo me hago rico, ¿no? Todo que yo me llamo Mohammed, y denme $1, porque aquí está el hadiz del profeta. Ese hadiz es falso. Y hay una cantidad enorme de hadices falsos. Entonces los musulmanes, para evitar este tipo de manejo, establecieron una norma con respecto a la fidelidad de los hadices. Entonces dice: el día que vino fulano a consultar sobre su mamá para hacer la peregrinación, con quién dejarla, aparte del profeta estaba fulano, fulano, fulano y fulano. Entonces van donde el primer fulano, le dice: ¿usted estaba presente cuando vino Pepito a preguntar tal cosa? Sí, le dice. ¿Y qué dijo el profeta? Esto. Entonces toman nota y van del segundo. ¿Y usted estaba? Sí. ¿Y quiénes estaban? Estaban fulano, fulano. Y nombran a todos, incluso al primero. Entonces, en la medida en que los testigos son numerosos, ese hadiz es real. Y en la medida que va decreciendo el número de testigos, los hadices van transformándose desde dudosos hasta débiles y falsos. Entonces, desde que la humanidad, por lo menos el Islam existen las fake news. ¿Y cómo podemos combatirlas? Porque van a seguir existiendo. Yo diría más que nunca, gracias a este aparatito, ¿no? A este aparatito que es una pequeña computadora, ¿no? Es un replicador de mentiras, pero también es un replicador de verdades. Yo creo que la fake news se combate primero educando a nuestras personas en lo que es real nuestra religión, la que profesamos. En una conducta, observar una conducta que esté de acuerdo a lo que nuestras enseñanzas religiosas son. No decir una cosa y hacer otra. Y finalmente, buscando una cercanía con aquellos que difunden, con aquel que es el emisor de las fake news, para educarlo, ¿no? Ahora, hay un emisor y hay un receptor. Y el emisor muchas veces está interesado en que esa fake news se inserte en la sociedad, porque tiene intereses políticos, culturales, religiosos,
o de otra orden, ¿no? Entonces, yo creo que esta manera de fortificar, de poner una coraza entre nosotros, en la medida en que nosotros nos conozcamos con actos como el que estamos hoy siendo todos presentes, los 5, mañana 6, mañana 8, quizás más gente, en la medida que nos conozcamos, vamos a valorizar la religión del otro y vamos a poder defenderla. Hasta aquí mi participación. Gracias, Mohamed. Ruti, retoma lo que estabas diciendo antes de que te congelara. ¿Dónde me congelé? Te congelaste. Bueno, decía que fuimos víctimas de... ¿Ahí me quedé? Sí. Bueno, que fuimos víctimas históricas de las fake news. Y en relación a eso, también quería decir que la contrapartida de las fake news es educación. Y empezar desde chiquitos. No puede ser que en los colegios solamente se hable del Islam cuando cae el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? No puede ser que se hable de judaísmo cuando digan que Jesús vivía en Palestina y era judío. No puede ser que sea solo ahí, sino que debería haber instancias en donde se aprenda sobre la diversidad, no solo sobre el Islam, no solo sobre el judaísmo. Bahá'í hay en Chile, hay diferentes formas religiosas, ¿no? Bueno, toda la rama cristiana también, obviamente. La forma en que el judío se relaciona con el otro tiene que ver con amar al prójimo como a sí mismo. Y también con el concepto que hablaba Nancy antes de reparar el mundo, del tikkun olam en hebreo, ¿no? Somos socios en la creación con Dios. Y desde esa idea de que somos socios en la creación, no podemos destruir lo creado. En tanto no destruir lo creado, no podemos destruirnos entre nosotros. Una cosa es la política y las decisiones gubernamentales, y otra cosa es la fe, que muchas veces se mezcla y genera odios y odiosidades, para no decir odios, odiosidades que terminan perjudicando a los individuos de fe y a los grupos de fe. Yo creo que la apuesta que tenemos que hacer todos es a una educación más pluralista, abierta, en que nos demos a conocer y que no le tengamos miedo al desconocido. Si hay pocos musulmanes en Chile, hay pocos judíos en Chile, puede pasar que en tu vida no veas a un musulmán, en tu vida conozcas a un judío, aunque no sepan que conocen, ¿ah? Y como es desconocido, es demonizado y se acepta la fake news. Entonces, eduquémonos, eduquemos y empujemos sin violencia, sí, un poquitito, para que todos podamos aprender y compartir los aprendizajes. Sí. Gracias, Ruti. Daniel. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Nancy, un gusto, estás incluida ahora en el grupo, bienvenida. Sí, yo también escuchaba las presentaciones, bueno, gracias a Dios tengo la suerte de escuchar a Ruti y a Mohamed seguido y a ti, sí, pero la escuchaba a Nancy hablar en argentino, sí, y no, enseguida no pensaba qué me diferencia si ella es musulmana o yo judío, sino, digo, me sentí en casa, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver un poquitito con la idea de qué es lo que uno busca, ¿sí? En la alteridad, ¿sí? Si uno busca aquello que lo diferencia o inmediatamente vas a buscar, tiene que ver con un tema de búsqueda, aquello que nos une o aquello que nos diferencia. Si busco aquello que nos diferencia, millones de cosas, ¿sí? Pero cuando uno busca la empatía, enseguida uno busca a través de las cosas, del diálogo en común, y luego a través de ese diálogo en común
puede, ¿sí?, nutrirse con las cosas que los diferencian, pues si fuéramos todos iguales, esto sería aburridísimo, ¿sí? Sería un mundo muy aburrido. Pero de alguna forma, también tomando esta idea que se expresaba del concepto, ¿no?, el deseo divino por la diversidad, que aparece inclusive en el texto bíblico, aparece desde el principio, contándonos, ¿sí?, de que Dios, que no quiere que sea toda la humanidad un solo idioma, ¿sí? La famosa historia de la Torre de Babel, donde Dios interviene para que cada uno tenga su idioma. Sería más cómodo, ¿sí? No perderíamos tanto tiempo, ni profesores de idioma, todos hablaríamos el mismo idioma, también si Dios quisiera, pero tener el propio idioma es mucho más que tener el lenguaje, historia, cultura que van acompañando el idioma. Tener tu propio idioma significa que puedas pensar desde tu individualidad, tanto personal como muchas veces impregnada con la historia de tu grupo que está ligada al lenguaje, ¿no? Pero de ahí la construcción de ese lenguaje muchas veces es un lenguaje que es un lenguaje que tiene que ver con el odio o el miedo al otro, ¿sí? Las palabras que designan el peligro, las palabras que designan a actitudes que no te gustan y que lamentablemente muchas veces todos los idiomas ¿sí?, están impregnadas con una historia donde el peligro y el otro, ¿sí?, desde el lenguaje rápidamente son creados y son tenidos por peligrosos. Por lo tanto, es tan difícil desterrar la discriminación porque dentro del propio lenguaje estamos discriminando. Para eso deberíamos hacer una historia del lenguaje. ¿Sí? El gran problema cartesiano, ¿sí?, de pienso, luego existo, ¿sí?, deberíamos llevarlo con dudo, luego existo. Hoy en día, ¿sí?, el ser humano tiene que aprender a dudar. Vivimos en un mundo de supermercado donde es más fácil comprar las cosas hechas. ¿Sí? Si alguien me dice que está, lo compro y se acabó. ¿Sí? Y entonces soy capaz de comprar cualquier cosa. El idioma hebreo, por ejemplo, la palabra verdad, emet, ¿sí?, se compone con la primera letra, la alef, la primera letra del abecedario, la mem, la letra central, y la taf, la última letra del abecedario. Cuando se habla de verdad, es algo que va de principio a fin y abarcando el todo, ¿sí? La veritas, ¿sí?, la verdad, no es algo asequible al ser humano, no sabemos todo, ¿sí? Pero sin embargo estamos de alguna forma formateados para poder decir que lo que recibimos y validamos a veces como cierto, lo ponemos en la categoría de verdad y eso nos sirve como prisma para poder entender a todo. Nosotros que somos gente de fe, entendemos que la verdad procede de Dios y como esta verdad que procede de Dios se dirige a una humanidad que es diversa, por lo tanto, la espiritualidad, bien entendida, ¿sí?, nos permite, por supuesto, no solamente bucear en el propio lenguaje que podemos leer, sino entender que la verdad divina se manifiesta, ¿sí?, de diferentes formas para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no existe esto de mi verdad o tu verdad. Hay una verdad única, la cual es inasequible para todos nosotros, y somos entre todos el complemento para llegar a esa gran verdad. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que la actitud religiosa o la actitud espiritual, no solo de duda, sino que la actitud espiritual de entender que no estamos en la postura divina y tenemos que entender un poco el mundo moderno que nos toca vivir, por eso la proliferación de fake news, ¿sí?, donde el ser humano intenta endiosarse, ¿sí?, una y otra vez y ponerse como yo soy quien tiene la verdad, y si yo soy quien tiene la verdad puedo anular a todos los otros, ¿sí?, y finalmente, cuando estoy solo, por supuesto, tengo la verdad, ¿sí? Y el gran aprendizaje en realidad es un aprendizaje muy espiritual que tiene que ver con la humildad. La humildad es que ninguno de nosotros la tiene, ¿sí?, y que nosotros buscamos caminos que nos acercan a ella, ¿sí?, sin tenerla. Y creo que ese es un poquito el gran mensaje en contra de las fake news y también a favor de la integración. Solamente cuando nos integremos todos podremos componer esa gran verdad. Gracias, qué rico aporte, qué bueno que esto quede, después uno los puede volver a escuchar.
Pero ya varios han dicho, lo dijo Nancy, yo creo que está dicho en todo lo que ustedes han planteado, pero verbalicémoslo un poco más en cuanto a la tolerancia no basta. Aunque la tolerancia, dicha en otros términos, no desde el español, ya como que adquiere otra dimensión, que es la mutualidad, ¿no? La mutualidad, el valor y el respeto a la otra religión y la otra cultura. ¿Cómo podemos promoverlo? ¿Cómo podemos promoverlo incluso ya este encuentro y este diálogo en donde están hermanos musulmanes y judíos? Ya es un ejemplo por el momento mismo de estar aquí dialogando. Pero ¿cómo lo podemos promover? Ya Nancy, Ruti ha dicho educando, pero ¿qué mecanismos tenemos? Hay que educar a los niños, ¿no? En Japón el tema de los valores, la educación de primer año es fundamental y así en varios otros países. Nosotros en América Latina los contenidos es lo más importante y al final los valores pareciera que no es lo central. Pero ya estamos grandecitos, ya nos educaron. ¿Qué hacemos? ¿Cómo proponemos un camino distinto o un sentido más rico de la tolerancia? ¿Cómo prevenimos, por ejemplo, esa actitud de islamofobia o judaísmofobia, ¿no? ¿Cómo las prevenimos? ¿Cómo trabajamos para que esa tolerancia efectivamente frene todas esas actitudes que son parte de las noticias que hemos visto y seguiremos viendo? Disculpe la pregunta tan larga, pero creo que se captó, ¿no? Vamos, Nancy, si quieres decir Puedo algo. empezar si quieren. Sí, estaba frente a tu pregunta, es larga y profunda también, porque es de difícil respuesta rápida. Pero estaba pensando cuando hablaba Ruti de la educación, se me venían en la cabeza dos cosas. Primero, Argentina, porque es mi lugar donde estoy, y aquí la educación, digamos la educación actual, pero también es toda una historia, la educación laica, lo religioso está visto como algo, no, a lo laico, lo religioso no. O sea, no llevemos lo religioso a las escuelas. Y me ha pasado, yo trabajo en un programa que se llama Constructores de Puentes, somos 3 mujeres, yo soy musulmana, bueno, hay una amiga judía que también está en el programa coordinando, y una amiga católica. Somos 3 mujeres de las 3 religiones diferentes, y nuestro objetivo es educar a jóvenes. La verdad que, gracias a Dios, hemos tenido éxito y hemos tenido reuniones digamos, directivas con ministerios de educación de acá de Argentina. Y cuando uno va, como ya tenés una religión, ya es un problema, como no se puede llevar la religión a lo público, a la escuela pública. Pero a mi humilde entender, está mal entendido el concepto, porque uno, como decía Dani también, uno no está llevando lo religioso a lo público, sino que está llevando la idea del respeto a la diversidad, que puede ser religioso, pero también es cultural, también es el respeto a la diferencia es lo que está detrás. Entonces, a veces, el preconcepto también de lo religioso, y después podemos hacer otro zoom de por qué lo religioso, o sea, se tiene miedo a lo religioso, muchas veces con ciertas justificaciones por cómo las instituciones se han manejado a través de la historia, las instituciones religiosas, pero por otro lado, estamos desperdiciando un momento educativo para los jóvenes de hablar simplemente de respetar la diversidad, de respetar al diferente, que hoy puede ser un compañerito musulmán, mañana puede ser un judío, mañana puede ser cualquier otro, o puede ser un chico con ciertas diferencias en sus capacidades de aprendizaje. O sea, yo creo que hay una cosa que hay que empezar a tratar, no sé en Argentina cuándo, pero digo, esta cosa de no el miedo a lo religioso. Pero por otro lado, me surgía cuando la escuchaba a Ruti también hablar de la educación, de una vez compartir no me acuerdo cuándo, pero compartir un panel, el tema era sobre los prejuicios, y no sé si era una rabina o mi amiga judía, que no es rabina, pero que es de Constructores de Puentes, había dicho algo así como, a veces los prejuicios son viscerales y no pasan por lo educativo. Yo conozco, de hecho, muchísimas personas muy educadas, quizás con doctorados, con prejuicios muy fuertes, quizás religiosos o quizás de otra índole.
Entonces, ¿hasta qué punto la educación, y esto es otro debate que tiro, hasta qué punto la educación nos previene a nosotros del prejuicio, si el prejuicio también tiene que ver con algo visceral nuestro? Y ahí vuelvo a los mensajes esenciales de las religiones, que si uno los interpreta de una forma, entiendo que correcta, no importa la religión que sea, uno lleva implícito el respeto a la diferencia de lo que yo hablaba al principio, ¿no? Esta cosa de si el Dios en el que yo creo crea en la diferencia y valora la diferencia como un aspecto distintivo de su creación, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces, creo que tiene que ser alguna combinación entre lo educativo, pero también entre lo espiritual. No solo la educación previene el prejuicio también trae un montón de otras cosas que no son del ámbito del intelecto, sino de otro tipo de ámbito. El Corán, a veces yo lo abro así para leerlo, a veces no leo un capítulo entero, y hoy lo abrí para leer antes de rezar, y hay una frase que ahora no me acuerdo en qué capítulo exacto estaba, pero Dios decía, aquellos que reflexionan con el corazón. Y uno cuando piensa en la reflexión, inmediatamente, o por lo menos desde Occidente, lo pensamos con la mente, digamos. ¿Uno con qué reflexiona? Con el intelecto. Pero el Corán habla de aquellos que reflexionan con el corazón. Entonces, hay algo de la empatía, hay algo de la reflexión con el corazón, en el ponerse en el lugar del otro, no desde lo mental, sino desde otro lugar, ¿no? Y esto me vino con esto del prejuicio, de la islamofobia, y una cosa lleva a la otra también, el hecho de que exista el terrorismo, porque la verdad que los musulmanes somos 1.600 millones en el mundo, si el Corán tendría algo raro, o interpretaríamos todos algo raro, no existiría el mundo de la cantidad de organizaciones o de personas terroristas que existirían. O sea, es de sentido común que, digamos, el terrorismo y el Islam es un fenómeno histórico, un fenómeno que tiene, digamos, que tiene una explicación el 90% no religiosa, sino política, sino económica o de otra índole, pero lo que voy, en el imaginario está, bueno, el terrorista y el musulmán. Y, digamos, primero olvidamos que 1.600 millones de personas viven en su mayoría de una forma pacífica su Islam, y por otro lado que cualquier terrorista es un terrorista, o sea, es un asesino, no se debería ni ponerle ningún mote de otra índole más que una persona que quiere sembrar el terror en la sociedad. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo para hacer. No sé si tengo la respuesta a tu pregunta, Omar, pero por lo menos las líneas de reflexión serían en el sentido educativo, ¿cuál es el límite de la educación, si es que lo hay? Y en otro sentido, esa cosa visceral que nos sale del prejuicio, ¿cómo podemos abordarla? Mi respuesta sería de una forma espiritual, pero quizás se puede abordar desde otros lugares. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Nancy. Ruti. Bueno, mira, hablando de educación, en general cuando hablamos de educación, por lo menos en estas latitudes, hablamos de racional y academia. Y cuando hablamos de racional y academia, dejamos de lado la espiritualidad. Entonces creo que cuando la educación está enfocada en el currículum y nada más en los contenidos, es difícil erradicar prejuicios que son viscerales. Hay un par de experiencias acá en Chile que a mí me gustan mucho, me emocionan mucho siempre, y que este año lamentablemente no pudieron hacerse. Una es el Ser de Pesaj de la Bnei Brit. La Bnei Brit es un grupo internacional judío, y cada Pesaj, Pascua nuestra, invita a la cena a toda la gente de diferentes denominaciones religiosas y diferentes creencias y no creencias. Y es muy hermoso compartir con los conceptos de libertad que son la centralidad de Pesaj, ¿no? De la libertad, es libertad de expresión, libertad de vivir, libertad de trabajar, todas las libertades que uno pretenda tener.
Y la otra es que hay un grupo también interreligioso para trabajar en la niñez, que fue difícil este año, GNRC, y que el objetivo es que los chicos de diferentes espiritualidades tengan contacto. Claro que vía Zoom el contacto es distancia también. Pero son dos cosas que a mí me emocionan porque están dirigidas a diferentes edades y donde se comparte elementos que son centrales para todos. Creo que las religiones, y especialmente las nuestras, que aquí son minoría, estamos muy para adentro. Porque nos defendemos del prejuicio al encerrarnos. Y también porque muchos entienden que esto de la tolerancia es que nadie sea nada. Entonces, en la anulación de las diferencias, lo que hacemos es seguir creando prejuicios. Entonces, me parece que cuanto más nos damos a conocer cada uno, no para atraer gente a nuestras casas, sino para que nos conozcan y derribar en lo posible los prejuicios, se hace efectivo. Por eso creo que la educación y la acción son necesarias y son, creo que, fundamentales para que las fake news no sean lo que mande, para que el prejuicio no sea lo que mande, y para la demonización y decir que son todos terroristas o son todos tal cosa, ¿no? Lo que sea, sea lo que marque la pauta. Gracias, Ruti. Mohamed y Daniel después. Y ahí vamos. Tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. En el año 86 yo tenía una empresa y quebré porque me endeudé en dólares, y el dólar que costaba 36 pesos llegó a costar 125 pesos. Entonces, en vez de deberle al banco yo 600.000 pesos, le debía 14 millones de pesos. Cuento corto, quebré. Y como tenía malos antecedentes económicos, tuve que emigrar. Y emigré a México, donde viví 10 años. En México fui recibido por una compañera de mi señora que estaba casado con un señor mexicano de origen libanés. Y a la semana de estar en la casa de ellos, el socio de él estaba de cumpleaños y nos invitó a todos nosotros, al grupo familiar, a los mexicanos y a los chilenos, a su casa. Y su casa era una casa estilo mexicano, para 40 personas, un comedor enorme, gigante, y había unas 40, 50 personas, ¿no? Y yo estuve sentado al lado de una familia y conversamos animadamente, usted es chileno y qué hace acá, y en fin, contando las penurias, las vidas. Y cuando de repente sonó una campanita y era la dueña de casa que decía que iban a comenzar la celebración del cumpleaños, y el dueño de casa, que era el que estaba de fiesta, dijo que nos pedía que nos pusiéramos de pie porque él quería rezar un Padre Nuestro por su felicidad y la de todos nosotros, en fin, y rezó. Por supuesto, no, todos los cristianos o católicos que estaban ahí rezaron. Mi amigo, que no se caracteriza por ser muy delicado, dijo, bueno, si tú rezaste el Padre Nuestro, permite que Muhammad rece el Islam. Toda la gente abrió los ojos como huevo frito, ¿no? Y entonces el dueño de casa, puesto en este brete, me miró y me dijo, Muhammad, ¿podrías rezar? No, bueno, yo
voy a rezar la primera sura del Corán, Al-Fatiha, y voy a pedirle a Dios bendiciones para ti, para la familia, para todos los presentes. Y me paré y puse las manos y recé. Terminado de rezar, empezaron a aparecer los mozos con viandas y traguito y vino y jugo, pero la pareja que estaba al lado mío, con lo cual yo había conversado muchísimo, se separaron, se fueron. Bueno, yo no hice caso de eso, pero cuando nos tocó sentarnos, ellos estuvieron sentados en la mesa frente a nosotros y me miraban como si yo tuviera tentáculos, un tipo raro. Entonces el tipo dijo, ¿sabe una cosa? A nosotros cuando dijeron que usted era musulmán nos dio miedo. Primera vez en mi vida que, digamos, que tuve esa experiencia. Digo, ¿por qué miedo? Porque nosotros viajamos mucho. El año pasado nos tocó viajar a Turkmenistán y el avión fue raptado por un grupo de terroristas islámicos y nos tuvieron en el aeropuerto como 5 horas hasta que vino la policía y arregló y tiroteó. Pero horrible, los musulmanes acá, los musulmanes allá. Entonces yo ahí me di cuenta de lo que había pasado, que la gente, mientras yo era el chileno, no era un tipo distinto. Pero cuando tuve la etiqueta de musulmán, apareció un tipo distinto al que estaba antes. No me había cambiado de camisa, ni de sombrero, ni de zapato, era el mismo. Pero intrínsecamente era distinto. Entonces, por supuesto, hay una palabra en árabe, se llama dawa, que significa hablar, digamos, hacer una labor misionera, y yo hice dawa, hablé del Islam. Y dije, nosotros los musulmanes somos muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que no somos, ¿no? No somos terroristas, no somos asesinos, y le nombré el Corán y todas las suras que hablan al respecto. Y toda la noche estuve hablando, porque no solamente ese grupo familiar estuvo interesado, sino el resto de los mexicanos. Todo por una mala obra de mi querido amigo que se le ocurrió que yo rezara, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer Ruti y Nancy, que hicieron la mención, yo pensaba hasta ese momento que era necesaria la educación. No es necesaria la educación. O sea, además de la educación, el trato personal, el que me conozcan a mí, el que yo conozca a otra persona. Cuando el Islam comenzó en una batalla, el primo del profeta, futuro lleno Ali, que era un tipo guerrero, combatió con un tipo y lo desarmó. Y el hombre desarmado levantó la mano y dijo, Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Testigo que no hay que Dios más que Dios, el testigo de Muhammad. Y Ali le cortó la cabeza. Y el profeta le preguntó, ¿por qué lo hiciste? No, lo hizo seguramente porque iba a salvar su vida con eso. Así le dijo, tú entraste en su corazón para ver si era real, sincero. Cuando se refiere Nancy, lo que dice el Corán, que Allah habla del corazón, se refiere a eso. Entonces, la fake news tiene como dije antes, un emisor que busca receptores. Y nosotros a esos receptores son los que tenemos que hablar. Y tenemos que hablarle con el corazón, no con un libro de matemáticas, 2 más 2 son 4. ¿No? Ayer vi una película en televisión que me conmocionó por lo actual, ¿no? Se trata de la vida muy corta, entre paréntesis, 34 años murió el señor, de un joven matemático hindú que va a estudiar a Inglaterra. Que según él había una diosa que le transmitía estas fórmulas matemáticas imposibles de que él tuviera en la cabeza y las ponía en un cuaderno. Y tenía cuadernos llenos de fórmulas. Y los matemáticos ingleses, cuando las miraron, no podían entender cómo un tipo, un hindú, de otra casta, de la peor casta, podía tener esa capacidad, ¿no? Y un profesor lo saca adelante para que haga la resolución de una fórmula, y el muchacho con la tiza en 2 minutos hace una cosa en 3 minutos. Y el profesor va a terminar la clase y dice que todos se vayan, salvo el hindú.
y lo toma del cuello y le dice, tú emigrante nunca más salgas adelante y me dejes en vergüenza, ¿no? ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que siempre va a haber una persona que tiene más capacidad que otra y tiene la capacidad de abusar. Y el abuso también se puede ser una manera de la fake news. A veces el que no tiene fuerza física usa el fake news como arma. Y nosotros tenemos que estar atentos. Dani habló sobre dudar, ¿no? Nosotros los musulmanes dudamos mucho. Y nos preguntamos más. Porque cuando yo voy al supermercado, yo me pregunto, cuando saco un producto en aquel, si tiene cerdo o no tiene cerdo. Tengo la obligación de preguntar, tengo la obligación de dudar, porque eso me voy a echarlo a la boca y me voy a alimentar con él. Y esas mismas preguntas y dudas que tengo cuando examino los anaqueles del supermercado, obligatoriamente las tengo que hacer cuando leo un diario o escucho una noticia en la radio o en la televisión. Es un deber, ¿no? Y finalmente, para el estereotipo islámico que nosotros sabemos que la gente cree que nos comemos a los niños en la mañana y en la tarde y nos comemos 8 más, nosotros hacemos visitas en la mezquita para que vean nuestras cocinas, ¿no? Para que vean qué es lo que somos, cómo rezamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí adentro? ¿No? ¿Qué es lo que es ese lugar tan extraño? Y ha servido muchísimo, ¿no? Yo creo que de eso se trata, que nos conozcan y nosotros también conozcamos a los demás. Gracias, Mohamed. Daniel, para ir cerrando. Sí. Mohamed, un poquito tomando tu historia y con respeto que te tengo. Si el Señor estaba hablando con vos y te miró y no se dio cuenta que eras musulmán, vivía en una caja de fósforos. Supo que era árabe, ¿no? Pero considerando que en México la comunidad árabe es muy importante, era común ver individuos de la falla mía, ¿no? Pero hasta ese instante yo era chileno. Después fui el musulmán, el terrorista, ¿no? Pero Tomás, algo es real. La gente necesita encasillar. Y a veces es interesante. Con la anécdota que vos contabas recién con respecto a esto que revisas la comida, que no tenga cerdo, me acuerdo cuando me tocó ir a estudiar para terminar los estudios de rabinato. Bueno, y obviamente, yo terminé en Israel mis estudios rabínicos y obviamente arrendé un departamento, voy al supermercado y lo primero que hago es ponerme a leer los ingredientes que había en los alimentos. Y después de un rato miro al muchacho con el que compartíamos el departamento y digo, ¿qué estamos haciendo? Dice, si acá todos los alimentos están permitidos, ¿no? Entonces, y yo pensaba esta idea de que la costumbre que tengo yo de mirar lo que tienen los alimentos, más allá de si está revisado, tiene cerdo, o sea, pues tú puedes ir y si tiene el sello halal te quedas tranquilo, ¿no? De decir, mira, esto es halal, lo compré en el supermercado árabe halal y sé que lo puedo comer. Pero el ejercicio de ir a un supermercado cualquiera y revisar, ¿sí? Es el ejercicio de ver cuáles son las cosas que comparto con los demás y son aptas para mí. Esa es una actitud muy interesante que nosotros, por la formación religiosa, aprendemos aprendemos porque hay discriminaciones positivas. Yo no digo, no voy a entrar en este supermercado porque también venden cerdo. Entre que venden cerdo, pero voy a comprar lo que pueda comer yo, igual que tú haces, y así es como nos sentamos a tomar café, y sé que todavía tengo que pasar por tu casa a buscar el cardamomo que me falta, pero... Está todavía. Aproveché el aviso, pero... Inviten. Pero la idea es que hay ciertas discriminaciones. Nosotros siempre le tenemos miedo a la discriminación negativa, pero discriminaciones positivas, o sea, que significa en todo este contexto, ¿con qué cuál es el tamiz que uso de mi tradición para poder incorporar? ¿No? Y eso es un poquito las cosas que nosotros tenemos que ir incorporando en nuestra sociedad. Una de las cosas por las cuales, si bien obviamente yo podría cubrirme en mi cabeza
con un gorro, con un jockey, etc. Yo decidí cubrirme mi cabeza con una equipá, que es de alguna manera lo que usamos los judíos cuando voy a rezar. Pero podría perfectamente tener cubierta la cabeza con otra cosa, con un jockey, pasar desapercibido, ¿sí? Por la calle que nadie se dé cuenta. Pero no me interesa. O sea, a mí me interesa que el que me vea a mí, como vos decías, Muhammad, me vea directamente y no, como se dice en un español cargado, ¿sí?, con términos antisemitas, mostrar la hilacha. No que me digan, pero no parecía judío. Ustedes saben que mostrar la hilacha viene de España, cuando se veía que alguien que no sabían que era judío, de repente mostraban los hilos de su manto de rezo que le salían por la ropa. De mostrar la hilacha, que para la tradición hispana mostraba que era algo negativo que tenías oculto, si en realidad mostrar su identidad. Así que yo voy con la hilacha puesta. O sea, prefiero que la gente, y por eso Ruti decía al principio antes que a lo mejor alguien acá en la sociedad no conoce un musulmán o no conoce un judío. Probablemente sí los conocen, pero nunca le preguntaron al señor que trabaja al lado cuál es tu fe, qué es lo que te moviliza, ¿sí? Entrar más profundo. Entonces nos perdemos de una dimensión tan importante del otro ser humano que nos enriquece, ¿sí? Elegimos en realidad la dimensión del miedo que nos aleja, que nos pone en guetos, que de alguna manera nos separa y nos perdemos de conocer a otras personas en todo su potencial. Entonces, yo creo que la pregunta que hacía es la pregunta del millón, Omar, de saber cuál es el camino, si es educativo, si es de convivencia. Yo creo que tenemos que seguir conviviendo, que las personas tenemos que aprender a mostrarnos, así como otros grupos han sacado las plumas a la calle, ¿sí? Y han ganado el espacio público, y ¿sí?, alguien no puede decir, ¿sí?, estereotipos en la calle. No, las religiones nos quedamos metidas adentro y nos perdimos, ¿sí?, o estamos perdiendo una posibilidad de salir con nuestra espiritualidad a la calle. Y creo que eso es sumamente importante. A veces ni siquiera tiene que ver con nuestra postura religiosa, pero sí tiene que ver con nuestra postura de decir, quiero que a mí me conozcan como lo que soy, integralmente, ¿sí? Y creo que ese es el aporte que cada uno de nosotros como personas de fe podemos hacer a las sociedades en las que estamos, ¿sí?, y al mundo en general. Aportar desde justamente lo que nos diferencia, ¿sí?, pero hablando en un idioma que nos une. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Nancy, Ruth, Mohamed. Ha sido, creo que la puesta en escena de este encuentro, de este diálogo desde nuestras diferencias, es uno de los tantos caminos. Y nosotros desde ADIR, yo sé que desde ALBA y desde el movimiento del maestro Fethullah Gülen y otros, esa es la propuesta, caminar hacia la paz, el reencuentro, el diálogo, el respeto real del otro, ¿no? Y eso no pasa porque nos vistamos todos iguales, porque es como si a los argentinos le dijéramos, oye, deja tu acentito un poquito, ¿viste? Porque si no acá en Chile vas a tener problemas. No, No imposible. podemos. Y no, Estás imposible. en minoría, hasta allá escriben así, hasta allá escriben así. Bueno, Somos mayoría acá, entonces ya tienen su propia ortografía. Entonces, esa es la riqueza, aceptar esa diferencia, ¿ah? Y bueno, y eso es parte de lo que hemos querido mostrar en este diálogo, y queremos seguir enfatizando en ADIR y en todos los movimientos que tienen que ver con mostrar que las religiones en su esencia y en su carácter más rico, identidad, son la paz, son más que la tolerancia, el respeto y como decía Nancy y Ruti, bueno, ponernos a trabajar juntos por esa parte media requebrajada de nuestro planeta. Bueno, les agradezco mucho. Voy a dejar a Mohamed, nuestro presidente, que diga la última palabra y nos despida. Y si alguien quiere decir una cosita corta, bienvenido también, pero cortita, porque ya sé que otros tienen otras cosas que hacer.
Mohamed. Yo quiero agradecer a todos los que, a ustedes, a Nancy, a Ruth, a mi amigo Dani, también a Omar. Este ha sido, y quiero dejar una reflexión que mi padre me decía que el mundo era un rompecabezas y que cada uno de nosotros era dueño de una pieza de él. O sea, si yo me voy y no quiero participar en ese mundo va a estar incompleto. Y tengo que poner mi pieza en él. Y me va a costar, porque no es lograr llegar y meter la pieza en cualquier parte. Y ese es un trabajo. Ese es el trabajo para combatir la fake news. Buscar dónde encajamos nosotros para evitar que esas cosas aumenten y se propaguen. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Y estaremos juntos todavía en todo este caminata importante de que la tolerancia sea respeto real hacia todos y valorar las diferencias. Muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron y lo verán después cuando vuelvan a casa o en algún momento. Esperamos que esto nos haga crecer, nos siga haciendo crecer. Chao, que estén muy bien. Chao, shalom, salam Shalom, Abrazos a todos. salam, adiós. Gracias.